Bueno, vamos a hacer un ejercicio de presión hidrostática. Cuando estamos hablando de profundidades, cuando un buzo se sumerge a cierta profundidad, si este es el nivel del mar, entonces entre más profundo esté un buzo o algo así, un pescadito, si hay un buzo a cierta profundidad, está nadando, está su equipo de buceo, qué horrible tanque. Bueno, entonces, la altura se mide en realidad como profundidad. Entonces, llega un momento en el que, bueno, algo que manejan mucho los nadadores, los que practican buceo, es que aproximadamente por cada 10 metros es una atmósfera de presión. Vamos a ver más o menos la conversión. Entonces, si una persona se sumerge a 10 metros, la densidad del agua de mar, la densidad del agua de mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Es ligeramente más pesada, bueno, más densa que el agua normal. Entonces, a 10 metros de profundidad, ¿qué presión está soportando el buzo? Pues la presión es igual a los 1030 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que son 10 metros. No, eso sí no lo puedo hacer mentalmente. Mi cerebrito no va para tanto. Pero la calculadora sí. Maybelline. Entonces son 9.8 por 1030 por 10. Esto es igual a unidades pascales. Recordemos que la conversión es 101/325 pascales. Está bastante cerca, ¿no? O sea, 101.325, 100.940, realmente son, ¿qué? ¿Cuántos? 400, poquito menos de 400 pascales de diferencia, o sea, realmente casi nada de presión. Entonces sí, es una muy buena conversión de que cada 10 metros en el agua de profundidad es una atmósfera. Por eso algunos relojes están diseñados para eso. Dice, aguanta 5 metros bajo el agua o aguanta 100 tantos metros. Aquí hay una cosa importante que pasa con los gases. Si alguna vez han escuchado la ley de Boyle, dice que si nosotros graficamos el volumen de algo contra la presión, hace esto. Es una hipérbola. Y es una hipérbola con giro y dice que es presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Esta es la ley de Mario. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos algo a una baja presión, por ejemplo una baja presión, esta la llamamos presión 1, va a tener un volumen 1. Y que si aumentamos la presión, digamos hasta aquí, a una presión 2, ¿qué le va a pasar al volumen? El volumen va a cambiar hasta un volumen 2. Y la relación que guardan es esta. Presión 1 es igual a presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Eso significa que entonces al aumentar la presión de un gas, el volumen va a reducirse. Entonces, si yo tengo un globo y le meto presión así, el volumen se va a hacer más y más pequeño. Esto tiene asíntota en cero. O sea, significa que si la presión es infinita, el volumen nunca llega a ser cero, sino cada vez tiende más a cero, pero nunca va a tocar la asíntota. Entonces, apenas se ve la diferencia de las dos rectas. Entonces significa que si le meto mucha presión al globo, a algo que sea el gas, no significa que le haga así, ¡paz! Ya, desapareció el globo, no, sino que el volumen es muy pequeño, pero sigue existiendo. Eso es lo que me está diciendo esto. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con los buzos? Algo muy peligroso es que, por ejemplo, cuando practican el buceo sin aire comprimido,
cuando nada más dependes del oxígeno que respiraste, tomas una bocanada de aire antes de entrar al mar, te vas sumergiendo. Y entonces al momento de que te sumerges, por cada 10 metros, la presión aumenta al doble. Bueno, aumenta una atmósfera. Por cada 10 metros aumenta una atmósfera. Entonces, a los primeros 10 metros de profundidad ya es el doble de presión. A los 20 metros es el triple. Así sucesivamente. Entonces, el volumen va disminuyendo así. De tal grado que si tú lo haces nada más así con tu propio aire que aspiraste a una atmósfera, tus pulmones empiezan a colapsar. Y llega un momento en el que pueden incluso tronarse las costillas. Que generalmente el problema no es ese, sino el problema es que el aire se puede meter por las orejas. El agua salada puede romper el tímpano, cosas así de bellas que no son muy recomendables, por eso usan otros tipos de protecciones. Pero, cuando utilizan gas comprimido, el gas está mucho más comprimido que lo que la presión abajo de la superficie del agua puede dar. Entonces, cuando tú aspiras ese gas a esa profundidad, pues no hay tanto problema. El gas, a menos que aguantes la respiración, si subes muy rápidamente se va a expandir y eso puede generar problemas, pero porque ya tienes el aire en tus pulmones. Pero eso es el problema de la famosa descompresión. Bueno, ustedes que son ingenieros farmacéuticos, si les interesa un poquito más hablar acerca de lo que es el efecto de la descompresión. Existe otra ley que se llama Ley de Henry, que dice que la solubilidad de los gases son solubles en el agua. C asterisco, es la solubilidad del gas en agua. Normalmente los gases son muy poco solubles, normalmente son miligramos sobre el litro. Y miligramos sobre el litro es prácticamente lo mismo que partes por millón. O sea, es muy, muy poco soluble un gas en el agua. Y la solubilidad de un gas, C asterisco, es igual a la presión por una constante, que es la constante de Henry. La constante para cada gas. Y la constante es función de la temperatura. Entre más alta es la temperatura, la constante se hace más pequeña. Por eso no la pongo así, casi el valor, porque depende mucho de la presión. Perdón, depende mucho del gas, primero. No es lo mismo oxígeno que dióxido de carbono, que hidrógeno, metano, etc. Depende de la temperatura. Y también depende de la presencia de sales o de azúcares en el agua. Entonces, en el agua de mar, la solubilidad del oxígeno se ve un poco reducida por la presencia de sales. Y bueno, entonces bueno, como es prácticamente una línea recta, si vemos la solubilidad con respecto a la presión, pues nosotros vemos esto, una línea recta. Entonces, si nosotros estamos, no sé, a una presión de una atmósfera, tenemos aquí una presión 1, y vamos a tener cierta solubilidad, una solubilidad 1. Si aumentamos la presión, cuando nos sumergimos, hasta una presión 2, entonces vamos a tener una solubilidad 2, una C, que es una concentración 2 en sangre. Entonces, cuando nosotros salimos a la superficie, si nosotros estamos respirando el aire comprimido, el aire dentro de los tanques de oxígeno, está comprimido, entonces se solubiliza en sangre mucho más fácilmente. Pero si salimos a la superficie muy rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta diferencia deja de ser soluble. Entonces, ¿eso cómo se manifiesta? Si nosotros vemos un líquido saturado de gas, cuando nosotros, por ejemplo, servimos refresco, al hacer el cambio de presión, al hacer una perturbación, también la constante de Henry depende de la perturbación. Si tú metes perturbaciones mecánicas como agitación, disminuye drásticamente. Entonces, al meter una perturbación, el gas empieza a formar burbujas y se va hacia la fase gaseosa, obviamente. Y eso se manifiesta muy fácilmente porque se empiezan a formar burbujas en las paredes del recipiente.
Incluso es visible a simple vista si tú agarras, si tomas aire, tomas agua en un vaso de vidrio, tomas el agua así literalmente, agarras, la metes al refrigerador, dentro del refri cuando esté un poco, pues ya cuando esté fría, la agitas un poco, la dejas otro rato, la sacas, la dejas a temperatura ambiente y vas a ver cómo se empiezan a formar burbujas de aire en las paredes. Y eso es nada más la diferencia de temperatura entre el refrigerador y la temperatura ambiente. Entonces, con más cuando estamos hablando del fondo del mar. Entonces, precisamente esta diferencia de solubilidades hace que los buzos experimenten este fenómeno que se hace que se formen burbujas, y esas burbujas forman lo que son trombos, tapan las arterias, las venas, los capilares, los revientan, sangras por todos los capilares posibles, pues es una muerte muy fea. El fenómeno de descompresión, por eso existen cámaras de descompresión. Si buceaste mucho tiempo, tienes que subir poco a poco para que la eliminación de gases sea gradual. Va subiendo poco a poco y entonces el exceso de gas lo vas eliminando por tu respiración ordinaria y entonces no hay tanto problema. Entonces sí es peligroso sumergirse rápidamente, pero es más peligroso ascender rápidamente. Ese es uno de los problemas en el buceo. Y existe otro fenómeno que se llama narcosis por nitrógeno. El nitrógeno es muy poco soluble en el agua a presión atmosférica, pero cuando tú buceas con aire comprimido a presiones mayores, el nitrógeno se hace soluble y entonces compite con el oxígeno por la solubilidad en el agua y entonces sucede el fenómeno que se llama narcosis por nitrógeno. Y como suena eso de narcosis, pues sí, las personas que lo experimentan terminan mareadas, como borrachas, más bien dicho, como borrachas, como si tuvieran un efecto por alcohol. Entonces, pues se veían en los albores del buceo que las personas que nadaban con aire comprimido, pues de repente bailaban con tiburones o querían quitarse la máscara de buceo en el fondo del mar, cosas así. De hecho, también se llama el efecto sirena en algunos casos porque es sabido que cuando nadan en parejas luego se enamoran por la misma narcosis. Y se ha dado mucho en buceadores. Bueno, ahora vamos a ver la misma presión, pero con la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros dibujamos a escala la Tierra, más o menos así, pues la capa de gas que rodea la Tierra, es decir, la atmósfera, es, no sé, exageradamente delgada. Si lo ponemos a escala, si fuera fruta, yo diría que entonces una manzana y toda la atmósfera sería la cáscara de la manzana. O sea, es una cosita muy, muy finita, porque hacia el centro de la Tierra hacia el centro mide 6,380 ¿no? ¿Qué? 78 kilómetros hacia el centro. Pero, la atmósfera se extiende nada más a 100 kilómetros de altura. A 100 kilómetros de altura. Bueno, igual sería comparable como una manzana, más que manzana, quizás una naranja, un poquito más ancha la cáscara. Pero de todos modos es muy pequeña, es muy finita. Comparado con otros planetas, por ejemplo Júpiter. Júpiter bueno, esta es la Tierra. Esta es la Tierra. Júpiter es un gigante gaseoso. Tiene un núcleo metálico. El hidrógeno está en estado metálico en su núcleo. De tanta la que es la presión, o sea, realmente su núcleo, comparado con la Tierra, pues es más pequeño que la Tierra. Pero todo Júpiter, la Tierra cabe 1000 veces en Júpiter. Entonces, pues para que tengan una idea. Entonces, realmente todo lo demás, todo esto es atmósfera. Todo esto es atmósfera, lo mismo Saturno, los gigantes gaseosos, todos son atmósfera. Entonces, realmente su núcleo es nada, es despreciable. Obviamente antes de entrar el gas en estado metálico, seguramente está en estado líquido. Y seguramente la misma presión hace que haya un momento en el que no hay una diferencia entre líquido y gas, sino que es un estado difuso entre ellos. ¿Por qué?
porque la misma presión, todas las sustancias, cuando tú graficas presión y temperatura, hacen esto. Este es el estado sólido, líquido, gas. Pero digamos que tienen sus límites. De aquí para acá, si tú ubicas una presión muy baja, los sólidos pasan directamente a gas. Este paso se llama sublimación. Si tú ya eliges una presión más alta, entonces los sólidos pasan a líquido y esto se llama fusión. Y de aquí para acá, de líquido a gas, esto se llama evaporación. Pero hay una región en la que si tú subes más la presión, a este se le llama punto crítico. El punto crítico hace que todo lo que esté aquí se les llama fluidos supercríticos y no hay una diferencia entre líquido y gas. No hay diferencia. No es ni uno ni otro. Y entonces, por eso, por ejemplo, los cometas que están en estado sólido, en el hielo está en estado sólido, en el espacio que la presión es muy baja, en cuanto se acercan al sol empiezan a sublimar y por lo tanto aumenta el gas. Bueno, ya volviendo a lo de la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Que también, si nosotros vemos la Tierra de nuevo, vamos a encontrar que la densidad del aire cambia conforme aumenta la altura. Entre más te acercas al espacio, el aire se va haciendo más raro, o sea, menos denso. Se dice que tiene un fenómeno de enrarecimiento, se va haciendo raro. Entonces, vista la Tierra más o menos así en perfil, el gas que está más pegado a la superficie está más denso, el que está más alejado está menos denso, y el que está ya llegando al espacio, pues llega un momento en que tampoco hay una frontera así como que muy clara entre espacio y tierra. Aquí es la tierra, esta es la atmósfera, este es el espacio. Porque aún en el espacio llega a haber partículas de gas cada vez más y más raras. Mientras que en la tierra sí se encuentran más o menos constantes. Entonces, ¿cómo se mide la presión aquí? Bueno, pues una persona que viva, por ejemplo, a nivel del mar, está soportando sobre su cuerpo, suponiendo que este es el límite de la atmósfera, está soportando cierta altura. Sin embargo, una persona que vive, por ejemplo, en una ciudad alta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que la altura es de 2.240 metros sobre el nivel del mar, entonces eso hace que la altura que estemos soportando es menor. De hecho, si nosotros graficamos la presión atmosférica contra la altura, vemos también este fenómeno. Va disminuyendo, pero nunca llega completamente a cero. Algunas personas manejan el límite en lo que se conoce como línea Kármán. La línea Kármán es cuando los aviones no pueden sostener el vuelo. Si tú arrojas un objeto rápido, muy, muy rápido, la gravedad va a tener problemas para sujetarlo. Entonces llega un momento en el que la velocidad con la que lo arrojaste y la gravedad están en equilibrio y esto se dice que está orbitando. Entonces, entre más denso es el objeto, más fácil entre más denso es el líquido en el que está, el fluido en el que está sumergido el objeto, es más fácil mantenerlo flotando. Llega un momento en el que si es muy denso ya no se dice que está volando, se dice que está nadando, como los peces. O sea, realmente la velocidad para mantener el nado, para mantenerse en su misma posición, como los peces no son tan densos, pues no necesita ser muy alta. Incluso una lámina de metal, precisamente como el líquido el líquido del agua de mar es más densa que el aire, mantener la lámina más o menos a la misma altura, no que salga del agua, pero sí a la misma altura, requiere poca velocidad. La misma agua la empuja. Lo mismo hace el aire, pero con los objetos como los aviones. Entonces, la velocidad de vuelo de un avión es más pequeña entre más abajo esté volando. Entre más arriba esté volando, necesita una velocidad más alta.
Y llega un momento en el que la velocidad de vuelo y la velocidad orbital son la misma, y esa es la línea Kármán, y es aproximadamente a los 100 kilómetros de altura, donde ya el aire es tan raro que no puede soportar el vuelo, necesitas ya orbitar completamente. El problema es que a 100 kilómetros de altura el aire ya no es tan raro que no soporta el vuelo, pero no significa que no hay aire. Eso significa que si tú vas a una velocidad cercana a la de la órbita, si aquí va un transbordador espacial, no sé, si aquí va un transbordador espacial, el transbordador tiene que ir a una velocidad cercana a la de, ligeramente superior a la de la órbita, para mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque el aire que esté chocando no va a estar frenando por la misma fricción. Esos son algunos detallillos que hay sobre el vuelo. Pero bueno, entonces por eso precisamente entre más alto estés en una ciudad, menor presión atmosférica tiene y por lo tanto cuesta más trabajo respirar. Por ejemplo, entonces ya vimos que a nivel del mar, la presión es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Si estamos en la Ciudad de México, aquí la presión es de 0.769 atmósferas o 585 milímetros de mercurio. Eso significa que para absorber la misma cantidad de aire a nivel del mar, aquí tú das 3 respiros, aquí tienes que dar 4. Pero ya, por ejemplo, estamos, les digo, a 2.240 metros sobre el nivel del mar. A 4.000 metros ya está la presión, que es media atmósfera. Eso significa que para absorber la misma cantidad de aire a nivel del mar, aquí tienes que dar 2 respiros. Más bien el doble de respiraciones, no suena mucho, pero créanme, ya, por ejemplo, correr a esta altura, cuando me iba de viaje de prácticas con mis compañeros, no sé, bueno, es que a mí todavía me tocó cuando existía el teporingo, nada más que ya se extinguió ese conejito, que es un conejo de alta montaña. Uno de mis compañeros ve un teporingo y le hace, ¡ay, lo voy a agarrar! Pero estaba así como, no sé, unos 15, 20 metros. Y yo, ándale, pues, ve y corretealo. Pero pues, mi compañero no estaba familiarizado con altura, entonces va corriendo. Y entonces el conejo da 2, 3 saltos, corre, el conejo da otros 2, 3 saltos, sigue corriendo y entonces se fatigó muy rápido. Llegó un momento en el que estaba así de, sí, la altura. Pues sí, el conejo estaba aclimatado, tú no. Sí, y de hecho precisamente los animales de altura, de alta montaña, tratan de evitar casi cualquier tipo de esfuerzo, porque realmente obtener potencia por la falta de oxígeno es muy difícil. Entonces, por ejemplo, tú ves algunos zorros de alta montaña y ves así, ahí cerca algún animalito, un roedor, pero si no está lo suficientemente cerca y el roedor ya lo vio, aunque guardan una distancia más o menos prudente, el zorro no se esfuerza, dice, es que ya me vio, o sea, necesita emboscarlo completamente, porque si no, no vale la pena una cortiza, no lo va a alcanzar. Tienen que optimizar fuerzas completamente. Y algunos incluso cuando duermen, entran en letargo, como si hibernaran, su frecuencia cardíaca disminuye tanto que a veces cuesta trabajo incluso distinguirlos si están vivos. Eso pasa también con algunas mascotas domésticas, que hibernan, porque son de regiones del norte de, no sé, Escandinavia, Rusia, así, entran en un letargo que parece que están muertos. Entonces, en algunos casos ese tipo de mascotas, hay algunas que también son de alta montaña, lo que hacen es que cuando entran en su letargo, los meten al refrigerador, así literalmente está dormido el animal, lo meten al refri, ahí está contento, lo dejan 2, 3 días, si ya lo quieren despertar, ya lo van entibiando poco a poco y ya se despierta como si nada. Pero se queda todo tieso el animal, así como si estuviera muerto. O sea, realmente no los distingues. Ahí está muerto. Y desgraciadamente a algunos niños sí me tocó saber que enterraban a las mascotas porque no sabían qué le pasaba. Dicen, ya se murió y la enterraban. Pobrecito. Bueno, aquí vemos una tabla donde viene la altura en metros sobre el nivel del mar, la presión en milímetros de mercurio y, bueno, el factor en presión, o sea, lo que sería la presión de la atmósfera, es para rápido. Entonces les digo,
Aquí en la Ciudad de México estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Es 585 milímetros de mercurio. Y la presión atmosférica es de 0.769 atmósferas. Algunas ciudades un poco más altas. Bueno, no conozco ninguna ya de más de 3.000 metros, pero sí, ciudades no, pero asentamientos sí hay muchos, de más de 3.000 metros. Pues ya estamos hablando de casi media atmósfera. Y ese es el factor. Eso hace que algunas personas que son de lugares bajos, no sé, que viven cerca de la playa, cuando suben a alta montaña, o cuando suben aviones y tienen algún tipo de descompresión el avión o algo así, se puedan desmayar. Y es muy común eso, porque no tienen suficiente oxígeno. Bueno, vamos a hacer otro problema, pero ahora sí de potencia. La potencia, recordemos que se mide en watts. El watts unidad es el kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cúbico. También lo ponen como joule sobre segundo, o también lo ponen como newton por metro sobre segundo, y los 1000, etcétera, que quieran agregar. Cuando estamos hablando de potencia hidráulica, la potencia que la representa así como P, una P con un palito para diferenciarla de la presión, la potencia es igual a la presión por el G, que es el gasto. Es el gasto hidráulico. Y este se mide en metros cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a hacer un problemita. Se desea llenar un tinaco de 1000 litros. De 1000 litros, situado a 5 metros de altura. Entonces, en 5 minutos, en 10 minutos. En 10 minutos. Entonces, vamos a calcular la potencia de la bomba. La bomba de agua que necesita subir esa cantidad de agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el gasto. El gasto es de 1000 litros. 1000 litros. Y lo va a subir en 10 minutos. Bueno, 1000 litros es un metro cúbico. Y 10 minutos son 600 segundos. Y ahí está. Lo que sigue entonces sería calcular la presión. Si lo va a llenar con agua, vamos a tomar que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces son 1000, vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces la presión es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo por 5 metros. Entonces son 1000 por 9.8 por 5. Esto es igual a 49,000, sí. 49,000 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Entonces, si nosotros calculamos ya la presión, ya la potencia es igual a la presión por el gasto. O sea, son los 49,000 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Todo esto por el gasto, que es 1 sobre 600, un metro cúbico sobre 600 segundos. El metro que divide con este cubo se anula y va a quedar cuadrado. Y queda kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado por segundo me da segundo cúbico. 2 ceros con 2 ceros, entonces son 490 entre 6.
Y esto me da 81. La potencia es de 81. Casi no se ve. La potencia va a ser de 81.6 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cúbico. O sea, 81.6 watts. Esa es la potencia que necesito para llenar ese tinaco a 5 metros de altura para el cálculo de la bomba. Sí, esto es equivalente, sí se ve aquí. De que tienes una superficie, bueno, tienes el nivel del suelo. Aquí está el depósito de agua. Aquí está la bomba. Ah, chica. Ahí está la bomba de agua. Esta va a succionar el agua y la va a subir hasta una altura. Dice así que no se ve. Ahí está. La va a subir hasta una altura. Y aquí es donde está el tinaco. El tinaco es de 1000 litros. Y la altura, generalmente se mide desde la altura del líquido hasta la altura donde debe de ir el tubo. No donde vaya el líquido, porque de todos modos, aunque el tinaco esté vacío, aunque la altura va a ser menor, de todos modos tienes que llenarlo porque la entrada de agua va desde ahí. Que normalmente ya para cálculos más oficiales, para calcular la electricidad que se consume, es donde está la pichancha, no donde esté el líquido. El líquido puede estar más arriba, pero la pichancha está más abajo. También aquí hay otra cosa. Cuando estamos hablando de bombas, no es lo mismo succionar que presurizar. Succionar requiere más energía.